presento entonces a Juan Manuel Garrido, que es diseñador y cofundador del Gato y la Caja, estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires y desde hace 10 años coquetea con la ciencia. Hoy construye los equipos y los contextos en los que el diseño emerge y florece. Ama los libros y hace cosas. Pablo González es biólogo y cofundador del Gato y la Caja, se formó en ciencia, se enamoró del diseño y de ese amor nació Gato. Hoy se dedica a investigar temas complejos, convertirlos en historias que toman forma de charlas, libros y distintos tipos de experiencias digitales. Así que les dejo la palabra y el espacio. Hola, bien, estamos bien de mic. Muy buen día. Espera que logré. Abro, ¿no? ¿Está en pantalla completa? ¿Lo mando a la segunda pantalla? Tan, taran, tan, taran, tan, tan, taran. Sí. Ahí estamos. Muy buen día, vamos de nuevo. No. Yo soy Pablo González, soy biólogo de formación. Mi compañero Juan Garrido, como decían, fuimos parte del equipo que fundó el Gato y la Caja hace ya 8 años. Gato siempre fue la motivación de hacer más ciencia y más diseño para más personas en más lugares. Creemos que la ciencia y el diseño son lenguajes emancipatorios que logran entender el mundo mejor y también transformarlo. Es precioso poder estar acá compartiendo esto. Hoy somos un equipo muchísimo más grande, tan grande que directamente elegimos traer una foto. En esa foto ven desde ingenieras hasta gente que estudió letras, tratando de hacer un proyecto de comunicación pública de ciencia y de un montón de cosas mutantes más que hemos ido incorporando en el camino. Es muy interesante compartir hoy con ustedes un par de cosas. Cuando nos llegó el mail de huésped decía, están invitados a hablar de ampliación de derechos y de comunicación pública de ciencia / divulgación, y no le encontrábamos la vuelta y nos dimos cuenta que la vuelta estaba en el mail, donde nos dijeron divulgación / comunicación pública de ciencia, porque es esa diferencia grande la que les queremos contar hoy. ¿Cómo nos dimos cuenta de esa diferencia? Elegimos una historia donde lo hicimos particularmente mal, una historia donde metimos la pata resarpado, queriendo hacer comunicación pública de ciencia e hicimos divulgación. Y quiero empezar por contarles dónde vemos esa diferencia. Vemos una diferencia muy grande entre la noción de divulgación, donde alguien le habla a los vulgares, donde alguien da información de manera unidireccional, y lo que creemos que es la construcción de sentido a través de las comunidades. Creemos que para disputar cualquier derecho tenemos que lograr construir sentido a partir de una comunidad, y eso implica pensar la comunicación de una manera completamente distinta a la que la pensarías si sos un medio, si sos un enunciador unidireccional que trata de llegar a una audiencia lo más grande posible. Para hacer esto, les trajimos una historia de cuando nos fue horrible en un pésimo posteo. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Juan Manuel, soy el diseñador del equipo, de este equipo. La historia o el pequeño contexto que les queremos dar antes de contarles esa vez que la cagamos feo es sobre el proyecto Clima. Hace más o menos, desde que empezó Gato empezó en 2014, pero desde 2015 fuimos publicando en diferentes formatos, muchísimo en el sitio, en artículos largos, ilustrados, muy bellos, con mucho cuidado escritos, diferentes aristas del problema del cambio climático. En su momento le decíamos cambio climático, en el medio empezamos a decirle crisis climática, hoy le llamamos transición climática, pero en 2015 esta aparente, digamos, parecemos estar todos de acuerdo en el tamaño del problema, en que es un problema, en que lo generamos nosotros, en que es un gran problema y hay que atacarlo, pero no estaba tan claro ese consenso hace algunos años. De hecho, en estos primeros artículos, en el 2015, explicando cosas como hasta cómo funciona el calentamiento global, los debates que se armaban en el sitio, en la sección de comentarios, siempre con muchísimo respeto, siempre en una lógica de comunidad, mostraban que no estaba este consenso, mostraban que una geóloga y 2 científicos de la vida estaban debatiendo, che, no estamos tan seguros, está esta evidencia, no está tan claro. Muchísimo tiempo y trabajo de moderación de esa conversación para intentar construir estos consensos o por lo menos ponernos todos en la misma página. Salto en el tiempo hasta el año 2022, ahora sí. Estábamos empezando a trabajar en el gran proyecto Clima, con una lógica editorial, con una lógica de proyecto. Quienes conozcan Gato de antes saben el tipo de cosas que hacemos. Bueno, estábamos empezando a meternos en clima. Hicimos lo que hacemos siempre. 2022, ¿se acuerdan la ola de calor de febrero? Alguno se derritió contra un asfalto, bueno, fue eso en febrero. Y hicimos lo que Gato hace siempre.
aprovechamos la coyuntura, un tema de actualidad, para hablar de un fenómeno subyacente de lo que nos importaba, que era la crisis climática. Entonces dijimos, bueno, ola de calor, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Lo que hacemos siempre, esto es el carrusel de Instagram, todas las imágenes del carrusel como si fuera un storyboard, así lo miramos de lejos, hagamos lo que hacemos siempre. Estructuremos la historia, introducción, nudo, desenlace, este es el problema, esta es la información clave. Jerarquizamos la tipografía, estamos bien de contrastes, el negro, el blanco, pasa, llegás hasta el final de la historia, una historia muy bien contada. Muy bien, 10 gatos, son ustedes un medio de comunicación. ¿Y por qué digo un medio de comunicación? Porque el último slide, acá, hablemos de clima, originó lo que pasa a veces en internet. Si tenemos algún colega comunicador digital, comunicadora digital en la sala, sabe lo que les estamos hablando. Las personas tenían feedback y les quiero leer un poco de ese feedback porque fue bastante... qué decepcionante este posteo. Pedorro y decepcionante posteo. Pedorro, dice acá. Hola, ¿me da el post más tibio que tenga? No tan tibio. Bastante tibiezón la cuestión, este es con rima. Bueno, cuestión, nos pegaron. Y nos pegaron, creemos, con sentido, con lógica. Hay algo justo en la forma en la que nos pegaron. Hay algo que hicimos de lo que hacen los medios que no es lo que hace Gato, no es lo que creemos, es la perspectiva de comunicación pública de ciencia. Las personas tenían feedback, los escuchamos y decidimos el próximo paso. Les dijimos que íbamos a hablar de esta diferencia entre divulgación y comunicación pública de ciencia. ¿Qué nos dimos cuenta? Estábamos haciendo divulgación accidental. Estábamos diciendo, hay inundaciones en Pakistán. Uy, qué difícil. Eso no es comunicación pública de ciencia, eso no es construcción de sentido, eso no es tirar del piolín, tratar de entender un tema. Eso es mirar un termómetro y decir, uy, qué caliente está el planeta. Y nada más. Entonces, retrocedimos sobre nuestros pasos y dijimos, bueno, ¿cómo sería hacer de verdad comunicación pública de ciencia? ¿Qué significa eso? Significa no correr lo noticiable, significa medianos plazos, significa tomarte el tiempo de investigar un tema complejo y empezamos a tirar del piolín. Tirar del piolín. De golpe estábamos hablando de crisis climática, pero habíamos dejado de hablar de temperatura, porque la temperatura era un síntoma. ¿Por qué? Porque necesitamos ir atrás, necesitamos entender cuáles eran las causas que eventualmente terminaban en lo que hoy vemos como la crisis climática. Entonces, de golpe empezamos hablando de temperatura, tiramos del piolín, nos encontramos límites planetarios. Vos decís, ¿qué es límites planetarios? Son los límites biofísicos que tiene nuestro planeta y que no puede metabolizar más actividad humana porque si no se bardean los sistemas, los equilibrios que nos mantienen andando. Entonces de golpe fundamos los no tan jóvenes por el clima y preocupados por otros límites planetarios también, que es un abordaje hacia esa complejidad, hacia ese mediano plazo. Y después nos fuimos dando cuenta que las cosas que descubríamos nos interpelaban personalmente y nos dábamos cuenta que para cambiar de opinión sobre temas que te interpelan personalmente necesitas construir confianza de una manera compleja. Y cuando te das cuenta que la crisis climática es un síntoma de que hay todo un sistema que está mal, un sistema de cómo producimos alimentos, de cómo nos movemos, de cómo industrializamos, hasta hay una componente de desigualdad económica, el 1% más rico emite más que el 40% más pobre. Entonces, de golpe, darte cuenta de eso y ver un posteo que dice hablamos de clima, te das cuenta de la diferencia. Te das cuenta de la diferencia entre hacer un abordaje de divulgación y tratar de construir sentido a través de un acto de comunicación pública de ciencia. Si conocen a la activista Greta, tiene una frase que nos hizo pensar mucho, que es esta idea de escuchar a la ciencia y actuar en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? No es nada, es hablemos de clima, no está diciendo nada. Nos dimos cuenta que si queríamos abordar un tema así y que para todo tema que incluya una disputa y una ampliación de derechos, no va a ser suficiente imaginarnos cómo son las cosas que están mal, sino que vamos a tener que empezar a usar otros lenguajes para imaginarnos las cosas como pueden ser, los deseables hacia los cuales dirigirnos, porque si no, a una persona le sacás el banquito de todo lo que estás haciendo en tu vida está mal, pero no tengo ninguna opción. Así que lo que te queda es angustia. Parte de nuestra construcción como proyecto es entender que esa comunicación pública de ciencia queremos que incluya también las propuestas de soluciones, los lugares hacia los cuales hacernos ilusiones. Y con mucho amor a Greta, o sea, bancamos muchísimo, pero actúen en consecuencia no es tan buen call to action, están en un lugar similar al problema de hablemos de clima. Y tirando de ese piolín y diciendo, bueno, a ver, ¿qué están diciendo las personas que trabajan en la solución?
Nos encontramos con cosas como, y esto es Project Drawdown, un proyecto espectacular que lista cuáles son algunas de las soluciones más importantes para taclear la crisis climática. Y dice, Paul Hocken, el editor, dice, el informe del IPCC, del Panel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, es la mejor definición de problema que el mundo haya tenido. Y definición de problema, problem statement, así lo dice, es un término que corresponde al lenguaje de diseño. Escuchamos a la ciencia, pero ahora, cuando nos empezamos a parar frente al lenguaje de la solución, no del problema, tenemos que traernos otras disciplinas. Aparece el lenguaje de diseño. Entonces encontramos también cuál era el ángulo de nuestro libro, qué es lo que podemos hacer con este equipo del que hablaba Pablo, en donde tenemos una riqueza interdisciplinaria muy grande, donde no hay dos personas que hagamos lo mismo. ¿Cómo llevamos esa misma riqueza, esta interdisciplina al problema? Y dijimos, bueno, pensemos en diseño, pensemos en cómo abordamos no solamente el por qué, cuáles son los lugares donde tenemos que hacer las cosas, sino con qué perspectiva. Porque sin ciencia desde ya que no se puede, pero con ciencia sola no va a alcanzar, no en este desafío. Entonces definimos que este desafío, el de la solución, el de hacer la transición efectivamente, es el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Con esta mirada y con ahora nuestro equipo, habiendo escuchado el ecosistema de las personas que están trabajando en esto, que hace muchísimos años suman mucho valor para este problema, dijimos, bueno, ¿cómo aportamos a esto? Y ahora sí, desde una perspectiva de diseño, dijimos, bueno, pensemos cuáles son los lugares mínimos por los que tenemos que pasar para que esta foto esté completa, o por lo menos esta primera foto inicial, este primer agregado de valor que podemos hacer, tenga sentido. Y así como pasamos por el diagnóstico, el por qué, lo grave del problema, hacia dónde vamos, qué pasa con el planeta, qué nos va a pasar a las personas, y los territorios, los qué, dónde hay que apoyar la palanca para tener mayor impacto, dónde se empieza a... por dónde seguimos tirando de ese piolín, energía, movilidad, alimentación, de mínima, pero también una parte 3 sobre las acciones, en donde también convocamos equipos interdisciplinarios a atacar esto. Cómo pensamos un rol del Estado en la transición climática, cómo pensamos que el privado aporta la innovación, la disrupción tecnológica aporta a este problema, y cómo lo hacemos desde el activismo también, del activismo político y desde salir a la calle. Y el tema con las acciones es que volvemos a la diferencia entre divulgación y comunicación pública de ciencia. No vamos a revolear una serie de datos simpáticos, no son las imágenes del telescopio Webb, estamos todos a favor de las imágenes del telescopio Webb, sino que por ahí a vos que andás muchísimo en auto, te vamos a tener que decir, por ahí tenés que agarrar un poquito más la bici y, viste, no te gustó mucho, ya algo pasa ahí. O por ahí alguien que está comiendo carne 4 o 5 veces por semana, hay que hacer una reducción drástica del consumo de productos de origen animal. Sí, es una paja, pero hay que hacer eso. Entonces, vamos a hablar de cosas sensibles. Y ya sabemos esto, sabemos que no es bueno para tu cuerpo, no es bueno para el planeta, no es bueno para el animal, pero sobre todo sabemos que son temas sensibles. Y si pasamos de un tema complejo, de un problema complejo, la definición, transición climática, crisis climática, problema complejo, inabordable, a una pregunta de diseño muy concreta. ¿Cómo hacemos para que alguien reduzca un 80% su consumo de productos de origen animal? Ahora tenemos un problema de diseño concreto y chiquito. Chiquito. Sí. Si lo abordamos de una perspectiva de divulgación, nos condenamos a la cámara de eco. Igual es complejo, igual requiere un movimiento, un desfasaje de la persona en términos éticos, morales, de organización. Son temas escabrosos. Y los tenemos que abordar con la complejidad que merecen, respetando al usuario, hablando con el usuario, no hablándole al usuario. Para eso la herramienta que usamos ya hace unos años es, en estos proyectos tan complejos, hacemos procesos abiertos, que es un poco lo opuesto del imaginario de escritores encerrados en un altillo que eventualmente emergen con un libro, o lo que sea que hagan los escritores. Y hacemos lo opuesto, desde que estos borradores de todos estos especialistas que convocamos estuvieron listos, los fuimos subiendo a la web para que las personas pudieran comentarlo, para que otros miembros de la comunidad, especialistas y no especialistas, con sus propias dudas, con sus propios miedos, puedan comentar y construir colectivamente estos consensos. Una vez más, lo mismo que nos pasaba en 2015, pero ahora llevado a la práctica de una forma mucho más grande, escalada, con una comunidad más grande, con un montón de autores interesados en esto. Ya lleva
500 comentarios entre respuestas de preguntas y respuestas de autores y de la comunidad. Y el último paso fue establecer también un newsletter para poder llegar a las personas en su casilla donde están con un aprendizaje, no solo lo que pusimos en el libro y estamos trabajando en desarrollar, sino también nosotros como equipo, qué cosas nos atravesaban, qué aprendizajes teníamos, mes a mes poder ir actualizando sobre cómo este proyecto nos transformó también a nosotros, que nos transformó un montón. Y también fue esa forma de exponernos a la segunda parte, a cómo construís confianza. Y construís confianza mostrando tu trabajo de manera vulnerable, respondiendo en los comentarios, admitiendo la complejidad, diciendo en voz alta cuando no sabés. Así que hoy les trajimos eso, esa gran diferencia que creemos que hay entre divulgación y comunicación pública de ciencia, y esta idea de que si vas a disputar un derecho necesitas a la ciencia de tu lado para mostrar la robustez de eso, pero también necesitas algo con lo que hacerte ilusiones. No solamente huir de algo que está mal, sino tener algo hacia dónde dirigir la construcción. Tenemos hasta ahí. Muchísimas gracias.